Mi padrastro vendió mi cabaña de 320 por 180 para sus deudas de juego, pero cuando descubrí que era fraude, lo demandé y ahora tiene antecedentes criminales. Tengo 29 años, trabajo como voluntaria en clínicas médicas en zonas rurales y hace 6 meses recibí una llamada que básicamente me hizo explotar de una forma que nunca pensé posible. Estaba en medio de la nada, literal, en un pueblito de montaña donde ni siquiera había señal decente. Cuando logré conectarme al Wi-Fi del centro comunitario y vi como 15 llamadas perdidas de Michael, mi padrastro. Y ya sabes, cuando ves eso tu estómago se te cae al piso porque Michael nunca me llama. Nunca. Así que pensé que algo le había pasado a mi mamá o algo grave, ¿sabes? Entonces lo llamé de vuelta con las manos temblándome, y lo primero que me dice, sin ni siquiera preguntarme cómo estoy o dónde estoy, es Sara, vendí la cabaña, así, sin más. Como si me estuviera diciendo que había ido al supermercado o algo. Me quedé ahí parada, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, porque honestamente sonaba tan absurdo que pensé que había entendido mal. ¿Qué cabaña?, le dije, aunque obviamente sabía exactamente a qué cabaña se refería. La cabaña de la montaña, me dice, como si fuera lo más normal del mundo. Necesitaba el dinero, Sara. Tenía algunas deudas que pagar. Y yo ahí, tipo, ¿perdón? ¿Algunas deudas? Porque esa cabaña no era solo suya, ni siquiera era principalmente suya. Era mía y de Jennifer, mi mejor amiga desde la universidad, y la habíamos comprado juntas hace como 4 años con nuestros ahorros, nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Déjame retroceder un poco para que entiendas por qué esto me destrozó tanto. La cabaña era nuestro lugar, ¿me explico? Jennifer y yo la encontramos cuando estábamos buscando una inversión, algo que pudiéramos usar como refugio de fin de semana, pero también rentar cuando no estuviéramos ahí. Está en las montañas, a como 3 horas de la ciudad, rodeada de pinos, y con una vista increíble del valle. Era un desastre cuando la compramos, tipo, había que arreglar todo, el techo goteaba, las tuberías estaban oxidadas, pero era perfecta. Le metimos todo nuestro dinero. Trabajamos juntas en las remodelaciones cada fin de semana durante meses. Pintamos, lijamos, instalamos pisos nuevos. Era nuestra, completamente nuestra. Ahora Michael entra en la ecuación, porque, bueno, es mi padrastro. Se casó con mi mamá cuando yo tenía como 16 años. Ahora tiene 54, creo, y siempre ha sido medio intenso con el tema del dinero. Jugaba póker, apostaba en carreras de caballos, ese tipo de cosas, pero nunca pensé que fuera tan grave. Mi mamá siempre lo defendía. Decía que era su forma de relajarse, que todos tenemos nuestros vicios, ya sabes, el discurso típico. Yo no vivía con ellos desde que me fui a la universidad, así que honestamente no prestaba mucha atención a sus asuntos. La cosa es que hace como 2 años, Michael tuvo una crisis financiera medio fea. Perdió su trabajo en una empresa de construcción y las cosas se pusieron difíciles para ellos. Jennifer y yo, siendo las personas decentes que somos, decidimos añadir a Michael como copropietario de la cabaña en los papeles, porque él nos ayudó con algunos trámites legales cuando la compramos, y porque, bueno, es familia, y queríamos ayudarlo a tener algo de estabilidad. Pero, y esto es súper importante, firmamos un acuerdo legal específico, que decía que ninguna decisión sobre la propiedad podía tomarse sin el consentimiento de las 3 partes. O sea, las 3 teníamos que estar de acuerdo para vender, rentar a largo plazo, o hacer cualquier cambio mayor. Eso estaba muy claro en los documentos. Entonces, cuando Michael me dice por teléfono que vendió la cabaña, yo literal sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que la vendiste?, le grité, y la gente en el centro comunitario me empezó a mirar raro, pero me daba igual. No puedes vender la cabaña, Michael, no es solo tuya. Y él, con esa voz condescendiente, que siempre usa cuando quiere hacerte sentir como si fueras tú el problema, me dice que técnicamente como copropietario sí podía, que habló con un agente de bienes raíces y todo estaba en orden, que el dinero ya estaba en proceso y que básicamente ya no había nada que hacer. Le pregunté cuánto, porque necesitaba saber la magnitud del desastre, y me dice 180,000 dólares. La cabaña valía fácil 320,000, o sea, la vendió por nada, por una fracción de su valor real. ¿Y sabes qué fue lo peor? Cuando le pregunté por qué necesitaba el dinero tan urgentemente, después de hacerme rogar un rato, finalmente admite que tenía deudas de juego. Deudas de juego. Había estado apostando en línea, en casinos, había sacado préstamos que no podía pagar, y básicamente estaba desesperado. Y en lugar de pedirnos ayuda, en lugar de hablar con nosotras,
Decidió simplemente vender nuestra propiedad sin nuestro permiso. Colgué el teléfono, porque si seguía hablando con él, iba a decir cosas de las que probablemente me arrepentiría después, y lo primero que hice fue llamar a Jennifer. Jennifer, gracias a Dios, es abogada corporativa, entonces tiene ese cerebro legal que yo no tengo. Le conté todo entre lágrimas, porque para ese punto ya estaba llorando de la rabia, literal temblando, y ella me dice con esa calma que solo ella puede tener en crisis: Sara, respira, esto no es legal, no puede vender sin nuestro consentimiento, tenemos el acuerdo firmado. Y yo, ¿estás segura? Porque Michael sonaba tan confiado, tan seguro, de que todo estaba bien. Jennifer me dice que revisaría los documentos esa misma noche, y que no me preocupara, que íbamos a arreglar esto. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de pánico constante. No podía concentrarme en el trabajo en la clínica. Los pacientes me hablaban, y yo solo pensaba en la cabaña, en nuestros muebles ahí, en las fotos que teníamos colgadas, en los fines de semana que habíamos pasado ahí Jennifer y yo, planeando nuestro futuro. Esa cabaña representaba mucho más que solo una propiedad. ¿Sabes? Era nuestro lugar seguro, nuestro escape, nuestra inversión para el futuro. Y Michael simplemente decidió que su adicción al juego era más importante que todo eso. Jennifer me llamó 2 días después con noticias. Había revisado todo. Había contactado a un abogado especializado en bienes raíces, y básicamente la venta era completamente inválida. El acuerdo de copropiedad era súper claro. Todas las firmas eran necesarias para cualquier transacción. Michael había cometido fraude, técnicamente, al intentar vender una propiedad que no podía vender solo. Jennifer ya había preparado una carta de cese y desistimiento para enviar al comprador y al agente de bienes raíces, explicando la situación legal. Me dijo que necesitábamos actuar rápido, porque aunque la venta no era válida, desenredar todo el proceso sería más complicado si el dinero ya había cambiado de manos. Terminé mi trabajo voluntario como pude. Honestamente, esas últimas 2 semanas fueron un borrón total, y volé de regreso a casa. El vuelo fue eterno, como 16 horas con escalas, y todo ese tiempo estuve pensando en qué le iba a decir a Michael cuando lo viera, porque una cosa es hablar por teléfono y otra cosa es enfrentarlo cara a cara. Jennifer me recogió en el aeropuerto y fuimos directo a la casa de mi mamá, donde Michael estaba. La confrontación fue, no sé cómo describirla, tipo surreal. Toqué la puerta y mi mamá abrió, y pude ver en su cara que ya sabía que yo sabía todo. Me abrazó, pero fue un abrazo incómodo, tenso, y me dijo que Michael estaba en la sala. Entré, y ahí estaba él, sentado en su sillón favorito viendo televisión como si nada hubiera pasado. Me vio, y tuvo el descaro de sonreír. Sara, qué bueno que llegaste, me dice. Ni siquiera se levantó. Me senté frente a él. Jennifer se quedó parada cerca de la puerta, y le dije, necesito que me expliques exactamente qué hiciste, y por qué pensaste que estaba bien. Y él, tipo, empezó con toda esta historia de que las deudas eran muy serias, que había gente peligrosa involucrada, mentira total. Después descubrimos que necesitaba el dinero o iba a perder todo, que la cabaña era la única solución. Le dije, Michael, la cabaña no es tuya para vender. Tenemos un acuerdo legal. Y él tuvo la audacia de decirme que eso era solo un tecnicismo, que como copropietario tenía derechos, que el agente le dijo que podía hacerlo. Jennifer intervino en ese momento, porque yo estaba a punto de explotar, y le explicó muy calmadamente, muy profesionalmente, que lo que había hecho era fraude, que la venta era inválida, y que íbamos a tomar acciones legales si era necesario. Michael se puso pálido, tipo, realmente no había pensado que tendría consecuencias. Empezó a balbucear excusas, que no sabía que era tan serio, que el agente le aseguró que todo estaba bien, que solo estaba desesperado. Mi mamá entró en ese momento y sorprendentemente no lo defendió. Solo se sentó ahí con la cara entre las manos, y pude ver que ella también estaba cansada de todo esto. Al día siguiente, Jennifer y yo fuimos a hablar con el agente de bienes raíces. Era un tipo mayor, como de 60 años, que trabajaba en una oficina pequeña en el pueblo cerca de la cabaña. Cuando le explicamos la situación, se puso nervioso inmediatamente. Nos mostró los documentos que Michael había firmado, y efectivamente, solo estaba su firma, no las nuestras. El agente dijo que Michael le había asegurado que tenía autorización completa para vender, que era una venta de emergencia por problemas financieros. Básicamente, Michael lo había manipulado también. Jennifer le entregó copia de nuestro acuerdo de copropiedad y una carta legal explicando que la venta era fraudulenta. El agente, que se llamaba Robert creo, se puso súper cooperativo.
Dijo que cancelaría la transacción. Inmediatamente, que contactaría al comprador y le explicaría la situación. El comprador resultó ser una pareja joven que quería la cabaña como casa de retiro, y cuando se enteraron de todo el lío legal, obviamente se echaron para atrás. No los culpo. ¿Quién querría meterse en ese drama? Pero Jennifer y yo decidimos que no íbamos a dejarlo ahí. Michael había cometido un crimen, técnicamente, y necesitaba haber consecuencias. No porque quisiéramos destruirlo o vengarnos, sino porque esto era serio, él había intentado robarnos, básicamente. Jennifer contactó a la policía local y presentamos una denuncia formal. Ahí es donde conocimos al detective Thompson, un tipo serio pero justo, que se tomó el caso muy en serio. La investigación tomó como 3 semanas. El detective Thompson entrevistó a Michael, al agente de bienes raíces, revisó todos los documentos, todo. Michael intentó argumentar que había sido un malentendido, que realmente pensaba que podía vender, pero los documentos eran clarísimos. El acuerdo de copropiedad que habíamos firmado era legalmente vinculante y específico. No había espacio para interpretación. El detective nos explicó que Michael iba a ser formalmente acusado de tergiversación fraudulenta y tentativa de robo. Las acusaciones eran serias. Podía enfrentar tiempo en prisión si lo encontraban culpable. Mi mamá me llamó durante este tiempo, varias veces, pidiéndome que retiráramos los cargos. Decía que Michael había cometido un error, que estaba arrepentido, que esto destruiría su vida. Y yo, entiendo que es tu esposo, mamá, pero intentó robarle a Jennifer. No es solo un error. Ella lloraba y me decía que era demasiado duro, que la familia debía perdonarse. Pero la verdad es que yo estaba cansada de que Michael siempre saliera impune de todo, de que sus acciones nunca tuvieran consecuencias reales porque siempre había alguien dispuesto a justificarlo o protegerlo. El caso avanzó. El fiscal decidió proceder con los cargos porque el fraude era evidente. Michael tuvo que conseguir un abogado, hubo audiencias preliminares, todo ese proceso legal que nunca pensé que viviría. Jennifer estuvo conmigo en cada paso, recordándome por qué estábamos haciendo esto, que no era venganza sino justicia. Y honestamente, cada vez que dudaba, pensaba en esa llamada telefónica, en su voz tan casual diciéndome que había vendido nuestra cabaña, y recordaba que él no había mostrado ningún remordimiento hasta que supo que habría consecuencias. La transacción fue oficialmente anulada como 2 meses después de que todo empezara. El comprador recibió su dinero de vuelta. El agente de bienes raíces fue súper cooperativo durante todo el proceso, y la cabaña volvió a estar completamente bajo nuestro control. Jennifer y yo fuimos a verla por primera vez después de todo el drama, y fue emotivo, la verdad. Entramos, y todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, nuestros muebles, nuestras cosas, pero sentía diferente, ¿sabes? Como si el lugar hubiera sido violado de alguna manera por lo que Michael intentó hacer. Nos sentamos en el porche con una botella de vino, mirando el atardecer sobre las montañas, y Jennifer me dijo, nunca más vamos a dejar que alguien tenga poder sobre esto, nunca más. Y tenía razón. Iniciamos el proceso legal para remover completamente a Michael de cualquier documento relacionado con la propiedad. Fue complicado. Hubo que contratar abogados especializados, llenar formularios, pero finalmente lo logramos. Ahora la cabaña es oficialmente solo de Jennifer y mía, sin terceras partes, sin riesgos. Michael eventualmente aceptó un acuerdo con el fiscal. Se declaró culpable de los cargos menores, a cambio de evitar prisión, pero tuvo que hacer servicio comunitario, asistir a terapia obligatoria para su adicción al juego, y está en libertad condicional por 2 años. Mi mamá finalmente aceptó que esto necesitaba pasar, que Michael necesitaba enfrentar consecuencias reales. Todavía están juntos, lo cual es su decisión. Pero me di cuenta de que ella también está cansada, realmente agotada de todo esto. Mi relación con Michael obviamente está rota, probablemente irreparablemente. No he hablado con él desde la última audiencia en la corte, hace como 4 meses. Mi mamá y yo hablamos de vez en cuando, y creo que ella entiende por qué hice lo que hice, aunque todavía le duele. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debería haber manejado las cosas diferente, pero luego recuerdo que lo que él hizo no fue solo un error impulsivo, fue planeado, manipulador y completamente consciente. Mintió a la gente de bienes raíces, falsificó información, intentó quedarse con dinero que no le pertenecía. La cabaña ahora es nuestro santuario otra vez. Jennifer y yo pasamos el último mes arreglándola. Pintamos las paredes de nuevo, compramos muebles nuevos para la sala, instalamos una chimenea nueva. Fue como reclamarla, ¿me explico?
cómo borrar la energía negativa que todo este drama había dejado ahí. Invitamos a algunos amigos cercanos para una especie de ceremonia de reinauguración, cocinamos, bebimos, nos reímos, y por primera vez en meses, sentí paz genuina. Aprendí mucho de todo esto, supongo. Aprendí que la familia no es excusa para el abuso o la traición, que está bien poner límites incluso cuando duela, que proteger lo que es tuyo no te hace mala persona. Jennifer me dijo hace poco que estaba orgullosa de mí, de cómo manejé todo, de no dejar que Michael saliera impune. Y eso significó mucho, porque hubo momentos durante todo este proceso donde me sentí horrible, donde pensaba que tal vez estaba siendo vengativa o cruel. La semana pasada estaba en la cabaña sola. Jennifer no pudo venir ese fin de semana, y me senté en el porche igual que esa primera vez, después de recuperarla. El sol se estaba poniendo sobre las montañas, todo estaba tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas estaban donde debían estar. La cabaña sigue siendo nuestra, ese refugio que construimos juntas, y nadie nos lo va a quitar. Y eso, después de todo el caos y el dolor, es suficiente.